Bueno, este día es un día que ha sido entablado a nivel mundial para el reconocimiento de las lenguas originarias. Este es un día que fue entablado por UNESCO. En el caso particular de nuestra lengua mapuzungún, resulta de vital importancia la realización de esta marcha, porque es la puesta en público de una necesidad que tiene todo un pueblo por el reconocimiento de su lengua. La reivindicación de los derechos colectivos del pueblo mapuche pasa también por reconocer su identidad. En este caso, la lengua es parte fundamental de esa identidad y queremos que el Estado reconozca eso, digamos, mediante la oficialización del mapuzungún a nivel regional, a nivel del Gualmapu. Chao Dios se lo hay newen. Newen to hay puche, pulamwen, uñaña, newen to hay. Yehuela ya inda ni ya anta y mapuche de mu. ¿Qué tenemos ahora? ¿Para atrás? Ya. Así es que, estimado Consejo, siento de que nosotros como concejales, como este Consejo Municipal, quienes lo componemos hoy día, tenemos la posibilidad histórica, en conjunto con las comunidades que están planteando esto, de empezar a enmendar el rumbo que hasta ahora ha tenido uno de los derechos de nuestro pueblo, como es el derecho a la práctica del mapuzungún. Detrás de cada lengua que se extingue, siempre hay otra que la sustituye. En los casos en que se produce una sustitución lingüística, al principio, un colectivo humano o comunidad de hablantes solamente tiene una lengua, es monolingüe. Más adelante, se admite que ciertos hablantes deben conocer la segunda lengua que se está introduciendo en su entorno. La lengua llegada de afuera adquiere un estatus y va ganando espacios y funciones. El desplazamiento que comienza a un nivel nacional va expandiéndose a un nivel local, familiar, hasta completar la asimilación en cada uno de nosotros. Tupange. Ven. Kupaya imon tufachi dungu. Tufachi Epumariquiñe, febrero con Chicuyén. Este 21 de febrero en Temuco. Incayaín Taín Mapuzungún. Lucharemos por nuestros derechos lingüísticos. Munileín Taín Mapuzungún. Huaychaleín Pulamien. Que viva el Mapuzungún. Tufachi Epumariquiñe, febrero Quillén. Amuin Huichan Meo. Femu Mongelei Taín Mapuzungún. Peñi Pulamien. Nehuento Lema. En este minuto no hay que ser demasiado experto a hacer un diagnóstico medio catastrófico respecto a lo que está pasando con nuestra lengua. Por lo mismo nosotros ejercemos el derecho a poder hablar nuestra lengua como academia, porque la academia, más allá de una simple oficialización que solamente es un documento, nosotros queremos ejercerlo. Y desde ya por eso nosotros estamos haciendo cursos de capacitación en pos de la recuperación de la lengua mapuche. Los sectores autonomistas exigen una mayor proactividad al Ejecutivo chileno de la presidenta Michelle Bachelet mediante la figura de su máximo representante en la región de la Araucanía, el intendente. Que necesitamos que él tome acción y medidas concretas porque ya llevamos 6 meses reunidos en una mesa y todavía no hemos escuchado palabra alguna de parte de él. La Contraloría General de la República de Chile ha reconocido el uso oficial del mapudungún en la comuna de Galvarino, experiencia que podría servir de base para su utilización en el resto de la nación sudamericana. Desde Temuco, Manuel Arismendi, Hispanoamérica.